3.032.834 votos, según los resultados preliminares que constan en la página del Consejo Nacional Electoral, obtuvo el binomio de la Alianza Unión por la Esperanza. De 13 puntos porcentuales es la diferencia con quien va segundo, más de 1.200.000 votos de diferencia. Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República, acaba de retornar de una breve gira por los Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con inversionistas, migrantes y también con el Fondo Monetario Internacional. Para dialogar sobre el contenido de esos encuentros, nos acompaña esta mañana desde los estudios de la capital de la República. Economista Arauz, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. En efecto, la visita a Estados Unidos fue muy provechosa. Creo que tuvimos reuniones muy fructíferas por el beneficio del país y sobre todo de las familias ecuatorianas. Antes de entrar al tema de su viaje, quisiéramos conocer cuál es su opinión sobre la crisis que se ha generado con sus eventuales contendores de segunda vuelta. Uno de ellos habla de fraude y advierte de una movilización. Otro pide que se cumpla con el Código de la Democracia y que se abran las urnas que tengan respaldada alguna inconsistencia. ¿Cuál es su lectura? Mira, nosotros realmente no nos preocupa a quién nos toque como contendor en la segunda vuelta. Lo hemos dicho siempre, si se aplica el recuento, que sea en el marco de la ley, que no se quiera posponer o suspender la segunda vuelta, eso es muy importante, que se lo haga en el marco de cuidar la integridad física del material electoral, porque los ecuatorianos ya están cansados de la bronca, de la pelea entre políticos. Lo que queremos son soluciones para el pueblo ecuatoriano y a eso estamos abocados. Esos 3 millones de votos que le generan un margen amplio en la primera vuelta resultan insuficientes para lograr una victoria en segunda instancia. Es necesario que capte el respaldo de quienes el 7 de febrero se pronunciaron por otra opción. Usted había hablado de la unidad progresista pluricultural socialdemócrata. ¿Se ha adelantado algo en ese sentido? Se lo pregunto, economista, porque por ejemplo Javier Hervas ha dicho que no lo va a apoyar y Yacu Pérez está ocupado en otros asuntos. Sí, mira, nosotros estamos haciendo acercamientos ya todo el tiempo con justamente este gran bloque de unidad progresista que va a apuntar al desarrollo del Ecuador, a enfrentar las emergencias que todas las familias están preocupadas. La crisis sanitaria, la falta de acceso a vacunas, un sistema de salud debilitado y por otro lado la crisis económica. A partir de esas urgencias podemos construir puntos en común alrededor de las necesidades de desarrollo del Ecuador. Así que hemos iniciado conversaciones ya tanto a nivel de los bloques legislativos como desde una perspectiva programática para poder construir un país con estabilidad, con oportunidades, con futuro, como lo aspiramos todos los ecuatorianos. ¿Ya han cerrado ya algún acuerdo? No, estamos en proceso de conversación. Esto evidentemente requiere tiempo, requiere de procesamiento, pero las coincidencias programáticas, es decir, las ideas en común que compartimos son mucho más que las diferencias que tenemos. ¿Con quiénes, por ejemplo, están conversando? ¿Izquierda Democrática? Sí, estamos hablando con la Unidad Plurinacional, Movimiento Pachacutic, la CONAIE, con Izquierda Democrática. Son distintos actores que están ahí, muchos además con quienes hemos coincidido en el pasado, así que tenemos grandes oportunidades para lograr un acuerdo. Economista Arauz, se informó que entre las reuniones que usted mantuvo en Estados Unidos hubo una o algunas con inversionistas. ¿Qué es lo que le han pedido ellos para poder traer sus capitales al Ecuador y qué es lo que usted les ofreció para romper con esa larga historia de inobservancia que tienen los grandes capitales hacia nuestro país y que prefieren tradicionalmente irse a Perú, a Colombia o a Chile? Mira, nosotros propusimos el contrato de certidumbre económica. El contrato de certidumbre económica es un instrumento jurídico en donde la empresa se compromete a generar trabajo, a generar valor agregado, a transferir tecnología, a portarse bien en el país en materia tributaria, etcétera, a cambio de que el Estado ecuatoriano le pueda dar incentivos, estabilidad, que no le cambien las normas a cada rato y obviamente también que exista la posibilidad de que si es que hay alguna controversia se la pueda dirimir
más adelante en los espacios pertinentes. Y eso le da seguridad, certidumbre a la empresa. En este contrato de certidumbre económica, por ejemplo, establecemos tasas fijas e incluso tarifa fija de electricidad por el periodo largo de tiempo. Esos espacios pertinentes para discernir conflictos contemplan la posibilidad de reactivar tratados bilaterales, los tratados bilaterales de inversión que resuelven controversias en centros de arbitraje fuera del país. Siempre y cuando estén apegados a derechos y obligaciones. Los TBIs viejos de los 90s eran cheques en blanco. Nosotros no queremos cheques en blanco, lo que queremos es contratos con derechos y obligaciones para ambas partes. Y ese tipo de acuerdos sí estaríamos abiertos a conversar, a negociar, a contemplar, siempre y cuando se contemplen derechos y obligaciones y que estén ajustados a metas específicas contemplados en contratos. Esto lo hemos dicho desde aproximadamente el 2013 en varios escritos que tengo al respecto. Según cifras del Banco Central del Ecuador, el año en que mayor inversión extranjera directa se recibió fue el 2007, con 425 millones de dólares. Uno de los aspectos que se ha señalado con frecuencia como obstáculo para que llegue más inversión es el impuesto a la salida de divisas, que se creó en 2007 y era del 0.5%. En 2008 se incrementó al 1%, a fines del 2009 ya era del 2% y desde 2011 es del 5%. Para evitar la salida de dólares de la economía, economista Arauz, ¿usted incrementará el ISD? No, mira, esa no es una prioridad ahora. Nosotros tenemos que preservar los dólares con otros mecanismos, principalmente consumiendo lo nuestro, exportando más, fomentando que el crédito productivo se dedique a actividades productivas en el Ecuador y que no se desvíen recursos para que salgan de nuestro país. Nosotros tenemos muchos retos al respecto y yo creo que todos los ecuatorianos van a estar de acuerdo en que se debe preferir consumir el producto ecuatoriano, orientar los recursos a beneficiar a la familia, al vecino, a la tienda de al lado y no necesariamente a traer de afuera esos productos. Es decir, usted está de acuerdo con imponer algunas restricciones de tipo arancelario, entiendo, a las importaciones. Mira, todo el mundo tiene una política arancelaria activa. Nosotros no podemos omitir ese instrumento de política pública. Tenemos que impulsar el consumo del producto ecuatoriano que ha tenido éxito en el pasado. Y es obvio, Lenín, nosotros producimos frutas, producimos alimentos y no es lógico que tengamos que traerlos de otro país cuando tenemos con suficiencia dentro de nuestro país, por ejemplo. Pierina Correa, la asambleísta más votada, indicaba ayer en este espacio hacia dónde apuntarán las acciones legislativas del bloque de UNES. Lo invito a escucharla. Hay varias opciones y también las acciones que se tomen desde el interior del país. Aumentar una recaudación a través del SRI, controlar la salida de divisas, controlar que no haya subfacturación ni sobrefacturación para maquillar rentabilidades, entre otras cosas. Y definitivamente hay opciones como las reservas del Banco Central que permiten, de acuerdo al artículo 302, numeral 3 de la Constitución, al Gobierno Nacional utilizar parte de esas reservas para impulsar el desarrollo y la reactivación económica del país en beneficio de la población ecuatoriana. Economista, estas acciones, incrementar recaudación vía SRI, requerir recursos de la Reserva Monetaria, entendemos que van en concordancia con su plan de gobierno. Le pregunto, ¿habrá incremento de impuestos o una mayor eficiencia en el cobro? Y segundo, ¿cuánto dinero se tomaría de las reservas? Sí, habrá mayor eficiencia en el cobro. Nosotros sabemos exactamente por dónde tenemos que cerrar la brecha de la evasión tributaria para que el país pueda recaudar más impuestos sin que haya que aumentar las tasas o las tarifas de los impuestos. Así que sabemos por dónde hay que actuar. Como mencionó Pierina el día de ayer, en efecto tiene que ver con la sobre y subfacturación, especialmente a nivel del comercio exterior, y esas serán las principales medidas para aumentar la recaudación. Queremos eliminar también todo lo que son las empresas fantasmas, tener un mayor intercambio de tecnología
de información y comunicación con los bancos, con los socios comerciales, y a partir de septiembre de este año empezará a llegar información que mejorará muchísimo la recaudación tributaria en nuestro país. A nivel de las reservas internacionales, el objetivo inmediato tiene que ver con acceder a los $1.000 millones para poder transferir esta ayuda de emergencia económica en la primera semana de nuestro gobierno de $1.000 a 1 millón de madres de familia, y de esa manera aportar no solo a la economía del hogar, sino a la economía de la comunidad. Con el dinero que consuma la madre de familia aportará a dinamizar las tiendas, los mercados, las ferias, en fin, la economía nacional empezará su reactivación de abajo hacia arriba, primero comenzando por las familias ecuatorianas. Usted se reunió en Washington también con el Fondo Monetario Internacional, a quienes les presentó su propuesta de políticas económicas para reforzar la economía nacional. Según La Voz de América, usted señaló que habían conversado sobre cómo se podría buscar un mejor acuerdo con ese organismo. ¿Cómo visualiza Andrés Arauz un mejor acuerdo con el Fondo Monetario? Mira, un elemento importante es tomar en cuenta que el mundo entero está viviendo una crisis y el mundo entero ha hecho cambios paradigmáticos. Es decir, ya no aplican las mismas reglas que aplicaban en el pasado. Hoy aplican una serie de nuevos elementos que tienen que ver con el rol de los estados apoyando a sus ciudadanos, apoyando a sus negocios, apoyando a mantener a flote la economía e incluso la sociedad. Así que sobre la base de ese contexto hemos conversado con ellos y hemos visto la opción para que en efecto el acuerdo pueda contemplar esta nueva realidad. Un hecho muy importante, luego de meses y meses de un esfuerzo que hemos hecho nosotros en el Congreso de Estados Unidos y a nivel mundial con muchos socios y amigos, finalmente parece que en estas semanas el Fondo Monetario Internacional va a emitir más de $500 mil millones en derechos especiales de giro, que es un dinero que se distribuirá a los distintos países del mundo y una parte le llegará al Ecuador a partir de nuestra gestión. Así que estamos contentos de que desde ya, sin incluso tener que llegar al poder el 24 de mayo, estamos consiguiendo recursos para nuestro país. ¿Y cuáles son los cambios que usted buscaría se implementen al acuerdo? ¿Qué dejar por fuera? ¿Qué sumarle? Lo hemos dicho siempre. En primer lugar, no podemos impulsar un recorte del gasto fiscal de 3 puntos del PIB en un año. Eso creo que ha sido obvio que no se puede implementar. Y el Fondo Monetario Internacional al respecto de eso obviamente también tiene la apertura del caso. También hemos dicho que tiene que aplicarse la Constitución del Ecuador como el marco legal correspondiente para este acuerdo, y también hemos mostrado nuestra preocupación permanente sobre la salida de dólares que existe del país y que debe preservarse en el país para que la dolarización se fortalezca. Eso, ok, y implementar, algún nuevo texto o alguna nueva condición, propuestas de Andrés Arauz en caso de llegar a la presidencia, a ese acuerdo en particular. A nosotros nos interesa muchísimo la inversión pública en apoyo social, la inversión pública en actualizar nuestro sistema, nuestro ecosistema digital del país, todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación, el poder tener internet accesible para los ciudadanos, el implementar nuestra propuesta de conectividad rural y de acceso universal al internet como derecho humano, y también las inversiones que tienen que ver con la renovación de nuestra matriz energética, reducir la dependencia en combustibles fósiles e ir hacia energías renovables para contribuir en la lucha en contra del cambio climático. Así que estos elementos son consensos a nivel mundial y obviamente fueron recibidos con beneplácito y con entusiasmo, no solo por los funcionarios, sino por los inversionistas. Y para desincentivar el uso de combustibles fósiles, ¿continuaría usted con la política de reducción del subsidio a los combustibles?
Mira, a nosotros nos interesa renovar los elementos estructurales de la matriz energética en el Ecuador. Y eso quiere decir que en el mediano plazo tenemos que pasar hacia transporte eléctrico, tanto de transporte pesado, transporte público, como el transporte liviano. También nos interesa renovar el uso del gas doméstico en los hogares, pasar hacia las cocinas de inducción, retomar un proyecto que sí tenía alcances positivos para el país y para la macroeconomía, pero que no se logró concretar. También aspiramos a que, por ejemplo, todo el sector camaronero y muchas de las industrias del Ecuador que actualmente utilizan combustibles fósiles usen energía eléctrica, ya que es más barata, es disponible en nuestro país y aprovecha la fuerza de nuestras cascadas y no un contaminante que llega desde el exterior. Sí, economista, pero ¿qué pasaría con la eliminación que está desarrollándose del subsidio al diésel, a la gasolina eco y extra? Mira, nosotros creemos que el subsidio a los combustibles fósiles puede irse desfasando de forma ordenada, planificada, focalizada. Nosotros ahorita no podemos hacer mucho respecto a la política que ha implementado Lenín Moreno, pero es una decisión que tomaremos a partir del 24 de mayo. En principio yo creo que revertir hacia volver a un subsidio que teníamos hace 2 o 3 años ya no es viable, dado que el precio de los combustibles ya se ha ajustado dentro del marco de los precios relativos de la economía nacional. Una última cosa, economista Arauz, y le ruego ser breve en función del tiempo. En esta segunda vuelta, ¿usted solo va a participar del debate oficial que debe organizar el CNE o si estará dispuesto a debatir sus propuestas con quien sea que fuere su contendor en otros espacios? Mira, en principio nosotros participaremos en el debate oficial, pero si es que se dan los espacios adecuados, que no sean enfocados en medios mercantiles o con fines de lucro, sino que puedan ser espacios universitarios de la sociedad civil, en donde haya amplia participación democrática, también estaremos presentes, Lenín. Andrés Arauz, presidenciable de la Alianza UNES, conformada por Centro Democrático y Compromiso Social, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias y auguramos un año lleno de éxitos para el Ecuador. La visita a Estados Unidos nos marca claramente una agenda enfocada en el desarrollo, en el respeto mutuo y en oportunidades para los ecuatorianos.